Este video es presentado por Que arda la llama negra, un grimorio moderno para el practicante siniestro. ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos del Abismo. En esta nueva oportunidad, como lo pueden observar en el título del video, estaré tocando una temática particularmente enfocada en el sendero de la mano izquierda. Y digo esto porque sé que parece ser que hay personas que no necesariamente trabajan o están dentro del sendero de la mano izquierda y ven los videos de Ecos del Abismo, probablemente porque la magia, indistinto desde donde se asuma, tiene elementos que son transversales. Y aquí hemos hablado de muchas cuestiones que por lo general, pues parece ser que gustan a este público. Entonces, hago esta acotación porque este es un video específicamente enfocado en ese público, en ese tipo de personas. Y lo quise hacer de esta manera porque recordemos que una de las razones de ser de Ecos del Abismo es generar contenido en español acerca del sendero de la mano izquierda. Así que aquí estamos. Hay que recordar que el sendero de la mano izquierda tiene diferentes corrientes, vertientes y maneras de asumirse. Por esa razón, este video estará enfocado principalmente o casi que exclusivamente en el proceso que yo personalmente he trabajado durante todos estos años, el cual puede resumirse o clasificarse básicamente en dos palabras: demonología práctica y cábala clifótica. Lo menciono porque, como dije, hay diferentes corrientes y maneras de asumir el sendero, y cada una de ellas presenta sus particularidades. Entonces, lo comento desde ya para que eso se tenga muy presente. Y asimismo también comentarles que este video, la temática, digámoslo así, ya fue tocada dentro de un directo en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook, con nada más y nadie menos que Liosa Lawson, uno de los grandes exponentes precisamente del sendero de la mano izquierda en América Latina y en habla hispana. En ese video justamente se aprovechó el gran tiempo de experiencia que lleva Liosa Lawson aquí dentro del sendero de la mano izquierda y de la magia para responder justamente diferentes preguntas, diferentes cuestiones alrededor de todo lo que tiene que ver con ese proceso. Lógicamente también aprovechando para conocer un poco del que ha sido el suyo. Entonces, ese directo no será subido por aquí por YouTube por cuestiones de que hay una musiquita ahí de fondo y puede generar problemas de derechos de autor, de manera que si les interesa verlo, y de verdad les recomiendo mucho que lo hagan para que puedan complementar este video, pues pueden ir a mis redes sociales, a Instagram principalmente, que ahí está subido, o en Facebook también lo pueden encontrar. Hablando de acotaciones, una que es bastante necesaria de hacer es que este video es simplemente una ejemplificación, una estructura de base si se quiere, pero por supuesto el sendero y cualquier tipo de sendero, creería yo, dentro del área de lo espiritual, de lo místico, tiene diferentes maneras de asumirse, tiene diferentes maneras de vivirse. Esta es únicamente una aproximación y un ejercicio hecho para tratar de dilucidar esos elementos, especialmente porque este es un video que también está enfocado ya no solamente en aquellas personas que sean afines al sendero de la mano izquierda, sino que ya hayan comenzado a trabajar. No es un video, digámoslo, de base o básico para conocer los principios y demás. Para eso ya he hecho otro video en el canal, que los invito a que lo busquen si de pronto no lo han visto, para que se puedan informar al respecto. Y este tipo de videos son, creería yo, bastante importantes, sobre todo teniendo en cuenta que hoy por hoy mucho de lo que tiene que ver con el progreso, el avance dentro del sendero, para el practicante queda relegado a su propio criterio o a aquellas herramientas como libros o videos, como en este caso, que le pudieran de alguna manera tratar de dar ciertas luces, lo cual tiene sus pros y sus contras, de forma que pues lo que se trata aquí es justamente de dejar sembrada esa semilla, pero que cada quien también complemente sus investigaciones, indagaciones, genere su propio criterio y demás. No existe un modo único de asumir la espiritualidad. No existe un modo único de asumir el sendero de la mano izquierda. Por más que parezca una gran consigna, por la misma razón han surgido diferentes corrientes, exponentes, escuelas, que de hecho, recuerden que también hay otro video aquí en el canal para que puedan conocer esas propuestas que a lo largo de la historia, podríamos decirlo así, por lo menos de los años 60 para acá, se han ido gestando alrededor del sendero y para que ustedes las puedan conocer, por supuesto. La forma de trabajar el sendero es muy variada. Hay quienes se quedan en una mera dimensión filosófica, simbólica, digámoslo así, tipo satanismo lavellano o este satanismo 60-70 aproximadamente. Hay otros que ya entran en los procesos de devoción, por ejemplo,
una muestra de ello moderna es la demonolatría moderna, valga la redundancia, que básicamente se encarga ya no de dejarlo todo en esa dimensión filosófica, simbólica, sino que plantea procesos de colocar ofrendas, encender velas, realizar llamados, pero todo desde esa área de idolatría, por supuesto. Y hay otros quienes avanzan un poco más, digámoslo así, y empiezan a integrar diferentes elementos. Por ejemplo, se deja de lado, desde luego, esta visión de lo simbólico, de lo filosófico. ¿Por qué? Porque si hablamos de una aproximación profunda en un sentido místico, en un sentido espiritual, va a ser muy difícil poder penetrar esas realidades o experiencias si todo lo relegamos a que es una parte de nuestra mente, de nuestra psique, del inconsciente colectivo y demás. Por esa razón, definitivamente lo primero que hace un practicante a la hora de emprender o de transitar el sendero de la mano izquierda es encontrar el sistema, pathworking o los lineamientos que se ajusten a sus objetivos. Eso también es algo que va a determinar la manera en la que vaya a ir avanzando y lo que va a ir experimentando, por supuesto, dentro del camino. Definitivamente todo el proceso en sí podemos decir que se resume en un proceso de enseñanza y aprendizaje, donde uno va a tener que adentrarse en las diferentes áreas, tópicos y elementos que corresponden ya no solamente al sendero de la mano izquierda, sino a la magia y al ocultismo en general. Por esa razón se hace muy necesario tener por lo menos una especie de estructura, base, guía, para saber cuáles son esos elementos que hay que trabajar. En mi caso particular, yo he diseñado un currículum que ya he compartido en mis redes sociales hace un tiempo atrás, para que las personas puedan por lo menos tener como ciertas claridades de cuáles son esos temas en los que deben de trabajar, y también a nivel particular, aquellas personas que han visto clases, asesorías conmigo, pues trato justamente de ceñirme a ese programa. Entonces, si les parece bien, vamos a ver cada una de esas unidades, son 5 unidades, y explicar rápidamente cuáles son esos procesos que están allí y qué relación o cómo se viven dentro del sendero de la mano izquierda. Entonces, en la unidad 1, representada por el elemento de la tierra, tenemos el diagnóstico y el trabajo con un espíritu guía. Quizás esto puede resultar muy avanzado. La verdad es que estos dos pasos yo los propongo sobre todo para aquellas personas que ya han tenido noción con la magia. Pero básicamente el diagnóstico es esa etapa donde yo, principalmente si estoy comenzando a trabajar o incluso en diferentes etapas del camino, me pregunto qué tengo, qué he hecho, qué no he hecho, qué me falta, en qué soy bueno, en qué no soy tan bueno, o en qué tengo virtudes y en qué tengo desventajas, para ir planteando justamente ese trabajo y cómo voy o qué actividades voy a realizar para suplir esos vacíos o esas faltas que hay allí. El trabajo con un espíritu guía, desde ya lo que plantea o la idea detrás de ello un poco es tener ese maestro, aunque no se pueda tener ese maestro de carne y hueso, un concepto del que ya hablaremos un poco más adelante también, por lo menos que haya esa especie de daemón externo susurrándonos, entregándonos información, encaminándonos, abriendo para nosotros las diferentes puertas que nos llevarían al avance mágico y espiritual, y también, incluso, para que nos llame la atención. Este es un punto que, de hecho, yo particularmente lo he desarrollado con mis estudiantes porque todos tenemos caracteres y formas de ser diferentes. A veces hay personas que les gusta el trato de la vieja usanza, ¿no? Un poco esa enseñanza más bien dura, fuerte, ¿no? Donde el profesor o el guía, digamos que no tiene ningún empaño en decir las cosas como vengan e incluso llamar la atención al estudiante. Pero a veces la gente, digamos que tiene ciertas sensibilidades y esto no es posible. Entonces se plantea un trato mucho más suave. Para resolver ese asunto, en el cual yo también me he visto inmerso, porque soy una persona que puede llegar a tener un carácter fuerte a la hora de decir las cosas, o por lo menos así lo era hasta hace no mucho, creería yo. Entonces lo que yo hago es plantear ese trabajo con ese espíritu de guía. Ese espíritu guía, con las diferentes actividades que ya veremos más adelante, como el trabajo de sueños y demás, se encargará, si se ha establecido el contacto como es adecuado, de mostrar cuáles son esas lecciones, cuáles son esos aprendizajes, cuáles son esos pasos a tomar, e incluso jalarán las orejas en su momento. Entonces yo siempre he dicho, bueno, a uno como ser humano, otra persona le puede responder y decirle no me hable así, o no me diga eso, o tráteme con más suavidad, etcétera, etcétera. Pero ya veremos si alguno de nosotros es capaz de ir a decirle eso a la otredad o a los espíritus que allí moran. No es igual, no funciona igual. Por más que nosotros, digamos, de alguna manera en estos espíritus tengamos una cierta visión antropomórfica, no son necesariamente iguales las dinámicas a cómo funcionarían con una relación con un ser humano.
Entonces, palabras más, palabras menos, esto va a permitir tener ese clásico maestro, ese guía, ese daimón externo, esa musa, si también se quiere ver así, que estará junto con el proceso que vamos a estar realizando, guiándonos y mostrándonos. Muy importante. El de condicionamiento ético y religioso. Yo creería que incluso antes de hablar de espíritus, antes de hablar de entidades, esto es algo por lo que se va a pasar. Y ojo, porque no es algo que podamos relegar a un único espacio. No importa si tenemos una actitud contestataria, si ya invertimos una cruz, por decirlo así metafóricamente, si ya de alguna manera renunciamos o tenemos claridad de que esa idea de Dios o de las divinidades cósmicas y lumínicas no es el camino que queremos seguir. Puede ser que durante todo el camino tengamos que vernos enfrentados a este decondicionamiento ético y religioso, porque no solamente tiene que ver con las ideas de lo místico o de lo divino o de las fuerzas del bien y del mal. Esas ideas incluso han llegado a condicionar nuestro actuar, nuestra cultura, nuestra forma de relacionarnos con otro, y no necesariamente eso es lo que nosotros deseamos hacer. Pero como eso viene muchas veces implantado desde la infancia, es muy difícil generar esa ruptura, por lo menos tan rápido. De manera que durante el camino nos veremos enfrentados más de una oportunidad a este tipo de asuntos. Incluso esto viene acompañado de otro elemento que ya mencionaremos, pero tiene que ver con esa idea del señalamiento. Si el individuo pertenece a un grupo social, un grupo familiar, en el que haya un fuerte discurso religioso, definitivamente uno de los primeros estadios en los que se va a encontrar es en una confrontación directa con esas personas. Y esa confrontación muchas veces puede darse de forma sana, simplemente dialogando y diciendo, hey, no creo en esto, no sigo esto, esta es mi espiritualidad. A veces pueden haber miembros familiares que sean comprensivos o por el contrario puede haber una aprensión y entonces se genera toda una disputa e incluso puede llegar a subirse mucho de tono esa discusión. Y ahí es donde muchas veces muchos practicantes o simpatizantes o personas que se acercan a la mano izquierda se sienten frustrados porque lógicamente no encuentran esa posibilidad de poder ser dentro de su cotidianidad y se ven enfrascados en unos dilemas que incluso muchas veces suponen el tener que abandonar el hogar si es que todavía viven con miembros de su familia, como padre, como madre, etcétera, etcétera. Y ahí es donde muchas veces la gente se rinde o dice, no, no puedo, no tengo la forma, no tengo el espacio. O comienzan a hacer pequeños esfuerzos, también por otro lado, como tener altares más pequeños, hacer las cosas en el exterior. De alguna manera diríamos que aquí nos vamos a tener que ver enfrentados a esa prueba personal porque no podemos olvidar que el sendero tiene una alta carga antinómica, adversarial. Y cuando nos introducimos en ese discurso, en esa frecuencia, en esas influencias, si lo queremos ver así, es imposible que eso no llegue a nosotros. Sé que esto ya se ha dicho en otras oportunidades y seguramente ya lo han dicho otros exponentes, pero nunca está de más volverlo a acotar. Ya a partir de aquí se trabajan diferentes elementos como las cualidades del mago, por ejemplo, la voluntad, la disciplina, la prudencia, que son virtudes que no se consiguen, vuelvo y repito, tampoco de manera tan sencilla. Entonces, tendremos que vernos enfrentados a realizar diferentes prácticas, actividades, a realizar diferentes cambios y transformaciones en nuestra vida personal para poder conseguir cultivar esas cualidades, justamente. Bases de la magia es muy importante porque recordemos, la magia en el contexto espiritual es el instrumento, el medio, la herramienta que me permite encontrar, valga la redundancia, otras herramientas, otros medios por los cuales yo conecto con el lado nocturno, en nuestro caso. Los rituales, las ceremonias, las meditaciones, los viajes astrales, todas son actividades cuya finalidad principal es ponernos en contacto con ese aspecto místico. Y por esa misma razón, aprender Magic es fundamental. Y no aprender Magic únicamente desde los libros de mano izquierda, sino irse a los clásicos, a Aleister Crowley, Israel Regardie, las personas de la Golden Dawn, etcétera, etcétera, que a pesar de tener un discurso, obviamente en contra del sendero de la mano izquierda, han trabajado y han desarrollado sistemas mágicos operativos y que generan resultados. Y eso es a la final lo que se busca en la magia, resultados. No únicamente quedarse dando vueltas y vueltas en elucubraciones y en reflexiones muy adversariales, complejas, siniestras o lo que sea, sino evidenciar esos resultados también. Y una de las formas de poderlo aprender es justamente y lograr es pasar por todo ese proceso. Entonces ahí es donde justamente entran una cantidad
de disciplinas, la necesidad de estructurar un plan de trabajo, entonces semanalmente yo tendré que organizar unos espacios para trabajar, mensualmente, de forma anual. Por ejemplo, si soy una persona que celebra esta idea de los solsticios y de los equinoccios o los cambios estacionales, entonces, ¿qué es lo que más se adecua de acuerdo a la manera en que yo lo estoy trabajando? Al mismo tiempo, trabajar sobre la idea de los cuatro elementos, los cuales no son únicamente los elementos clásicos o tradicionales, sino que detrás de cada uno de ellos hay una serie de virtudes, de enseñanzas, de propósitos, de naturalezas que se van asociando dentro de la magia, por supuesto, y dentro del practicante. Tengo también otro video, ya ese sí es de un buen tiempo atrás, enfocado en ese tema de los cuatro elementos, por si lo quieren ir a ver. Y a partir de ahí justamente se comienzan a desarrollar todas las diferentes actividades. Entonces, estados de trance. El practicante tendrá que verse en la necesidad de probar técnicas inhibitorias y excitatorias para aquellos que ya de pronto han leído acerca de ello. Entonces, en las inhibitorias son aquellas que más bien implican un estado de quietud o de pasividad, como la meditación, la contemplación, pero las excitatorias tienen que ver con el movimiento, el baile, la glosolalia, que es simplemente ir pronunciando aquello que va saliendo por la boca y que va generando justamente este estado alterado de conciencia, hasta tocar otros elementos, como por ejemplo la vía verde, hierbas y este tipo de asuntos, que por mucho que nosotros, por ejemplo, queramos desarrollar estados de trance y demás, no va a ser el mismo efecto el que se va a conseguir cuando un agente de estos que es tan potente, que lógicamente afecta directamente el cerebro, llega a entrar a nosotros. Ojo, porque en eso hay que tener mucha responsabilidad, pero yo no quiero detenerme mucho en ese asunto, ya que es un tema que podríamos dejar para después. Y luego comienzan a desarrollarse justamente otras actividades más prácticas, como aprender rituales de destierro-apertura, ceremonias iniciales, el montaje del altar, que es un tema que yo creo que todo el mundo quiere tener un super altar, ¿verdad? Todo el mundo quiere tener un montón de fetiches, estatuas, sigilos, herramientas de todo tipo, varas de todo tipo, pero siempre lo digo, el altar de alguna manera podríamos decir que puede hasta cierto punto reflejar el proceso del practicante, porque al principio es pequeño, tiene pocas cosas, pero a medida que se va avanzando, que se va creciendo, que se van desarrollando otros aspectos, otros elementos van llegando. E incluso algunos se van a tener que ver en la necesidad de hacer un espacio mucho más amplio, de dedicar un espacio como una habitación en particular solamente a ello, de tener dos, tres mesas, pero eso se va logrando con el tiempo. Es muy importante que entendamos eso, porque hay muchas personas que simplemente dicen, no, yo quiero tener un super altar ya, con una estatua a Lucifer o a Lilith, etcétera, etcétera. Y sí, todo eso es importante, pero no olvidemos que lo más importante es el mago o la maga, que son aquellos quienes dotan de poder, activan la fuerza que está dentro de esas herramientas. Por supuesto que ellas tienen un poder por sí mismas, una vibración por sí mismas, pero quienes entran a poder hacer que sean funcionales y operativas son justamente los magos. Entonces, por mucho que un altar sea pomposo y por mucho que tenga un montón de elementos, eso no garantiza nada. Igual, es hasta cierto punto muy gratificante ver cómo justamente el altar va creciendo a medida que uno va avanzando y que va consiguiendo o le van llegando elementos o amuletos o herramientas o las va adquiriendo y demás. Y tenemos que seguir hablando necesariamente de diferentes actividades a desarrollar, procesos de actividades que tengan que ver con el control de la respiración, la meditación, aprender sobre los fundamentos del sendero de la mano izquierda, muy importante, porque hay mucha gente que únicamente lo hace desde esta idea, a veces hasta cierto punto morbosa, de contactar con espíritus y con demonios, porque me van a dar fama, fortuna, reconocimiento, y hay que empezar a desligarse de esas ideas que pueden ser más bien inmaduras y entender a profundidad. Pero una única manera de entender a profundidad es estudiando, es sumergiéndose dentro de los libros y dentro de las diferentes propuestas, exponentes, corrientes y demás que hay, para ver yo qué se acomoda a mí y también cómo funciona de algún modo. Porque antes de poder proponer un sistema propio, personal, antes de yo poder decir, no, yo considero que esto se puede trabajar de esta manera, yo no haría esto de esta forma, hay que hacer el proceso y la tarea de andar sobre los terrenos que otros ya labraron, ya transitaron de manera exitosa, pasar por ahí y después ahí sí decir, venga, que yo voy a hacer mi propuesta personal.
Luego tenemos los trabajos de chakras Kundalini, que por ejemplo en el marco del sendero draconiano son muy importantes y fundamentales porque justamente, como lo mostraron personajes como Aleister Crowley, estos centros energéticos serán fundamentales y claves de trabajarse para poder conseguir un desarrollo óptimo de las diferentes habilidades dentro de la mano izquierda. La autoevaluación, me parece que esto es un proceso muy importante, o sea, constantemente estarnos pensando en dónde estamos, qué nos falta, qué podríamos hacer mejor. Luego ya vienen otros procesos de proyección energética, agudización de los sentidos, la elaboración, manufacturación de herramientas mágicas, otras ceremonias de empoderamiento, comenzar a hablar del daemon y la personalidad mágica, y en fin, varios trabajos que son muy importantes. Por ejemplo, en la unidad 2, que ya es el agua, tenemos el trabajo de sueños, proyección astral. Por ejemplo, en estos dos puntos uno diría, bueno, ¿yo para qué necesito trabajar sobre el sueño lúcido o sobre el sueño vívido? ¿Yo para qué necesito generar un control sobre mis sueños? En un escenario superficial, digámoslo así, o no necesariamente místico, pues obviamente está el gozo, el disfrute y el placer de uno poder manipular sus sueños y vivir en esas experiencias oníricas cualquier cosa que uno desee y que no pueda ser necesariamente real, digámoslo así, en Malhut o en el plano de la materia. Pero en cuanto se refiere al quehacer mágico, directamente hace alusión a esa posibilidad de traspasar los velos hacia esos parajes, dimensiones, para encontrarse con esos espíritus que justamente se han estado llamando desde las diferentes ceremonias, desde los diferentes rituales, en los cuales muchas veces las únicas respuestas que se pueden llegar a obtener son movimientos de las velas, crecimiento de la llama o decaimiento de la misma, cambio en la temperatura, algunos ruidos, sensación de mareo, pero hasta ahí. No podemos esperar de ninguna forma que un espíritu se materialice como si fuera una persona de carne y hueso. Entonces, ¿qué se puede hacer? Un esfuerzo combinado. Lograr apoyarse en esos procesos que ya han conseguido que esa energía sutil de la energía del espíritu en cuestión llegue, para que, habiendo hecho esa conexión, yo lo que haga es utilizar ese vuelo del alma que se genera de manera natural en nosotros como seres humanos, que es el sueño, por ejemplo, y poder direccionar mis procesos hacia allá. De modo que yo no voy a tener que, por ejemplo, quedar relegado a una actividad que a muchas personas les gusta, pero que puede ser una espada de doble filo, como es la visualización, donde yo puedo simplemente cerrar mis ojos y comenzar a imaginar cualquier cantidad de cosas. En cambio, un sueño o una proyección astral que se presenta de esta forma puede llegar a tener un componente más auténtico que aquel que simplemente se imagina, porque imaginar pues no supone realmente un esfuerzo muy complejo. Aquí ya luego tenemos el trabajo con los chakras siniestros, que realmente los chakras son los chakras, lo que hacemos es utilizar esta idea que hay de que los centros energéticos o el despertar de los mismos lleva a una conexión o una vinculación con una fuente divina, ¿no? Por ejemplo, en el Sahasrara, que es el loto de los mil pétalos, se supone que ahí se genera esta especie de unidad con el cosmos o con Brahma y demás. En nuestro caso, como ya lo hemos visto, la idea es subvertir o revertir de alguna manera el proceso y conectarse más bien con una fuente oscura, como sería el Citragra, como sería las Clifford, como sería justamente Tohu, Bohu y Hoshek, caos, vacío y oscuridad, como esos principios que dan sustento, fundamento al Citragra. Luego viene mucho más trabajo de campo, Sex Magic, que como sabemos es muy importante o que tiene un papel muy predominante dentro de la llamada magia negra, atributos y correspondencias. Vamos a tener que ir aprendiendo poco a poco las correspondencias de cada uno de los planetas, cuáles son sus plantas asociadas, sus piedras, sus inciensos y demás, porque todo eso es fundamental para lo que luego son trabajos prácticos, con, procesos de consagración y purificación, herramientas mágicas, amuletos, obras de brujería y hechicería. Esto ahí se sale un poquito del contexto espiritual, ¿no? Pero podríamos decir que eso también es necesario para probar hasta qué punto estamos desarrollando poder y no estamos simplemente quedándonos en una mera contemplación espiritual, sino hasta qué punto el mago, justamente como ese mago arcano número uno del tarot, logra conseguir esa manifestación de su voluntad en la tierra, sea cual sea, y sea por los medios que sean. Hay muchas formas de conseguir eso. Precisamente por eso será importante estudiarlas para poderlas aplicar y desarrollar. Trabajos en sitios de poder, muy importante tener que verse en la necesidad de ir hacia la naturaleza, hacia el campo, hacia los diferentes lugares, encrucijadas, camposanto, bosques, montañas, para generar otra experiencia mágica distinta a la que se puede dar en la mera cámara ritual.
trabajar en el cambio de forma astral. Aquí entra todo lo que es la licantropía, la teriantropía y toda esta idea de que aquellos que manejan la hechicería y la brujería pueden cambiar de forma o asumir ciertas cualidades o atributos eh, propios de lo atávico, de lo bestial, que como sabemos hacen más alusión a el doble o el cuerpo astral que directamente a un tema físico. Seguimos con la unidad 3, que tendrá que seguir desarrollando y abonando el camino y el terreno para poder generar una comunicación con esa otredad. Esta parte de los mensajes, de la información que se recibe es fundamental, porque nosotros básicamente lo que hacemos es tocar unas puertas y por eso desgarramos los velos, pasamos el cerco, como se dice metafóricamente. Pero esa información no va a llegar a nosotros tal y como estamos teniendo nosotros en este momento esta interacción, de una manera tan clara. Se van a necesitar desarrollar ciertos métodos que permitan tener una mayor garantía de recibir ese mensaje. Por ejemplo, técnicas de adivinación, tarot, péndulo, chapas, caracoles, osteomancia o cualquier otro tipo de mancia justamente, de adivinación, ¿no? Seguir trabajando en las habilidades mágicas, trabajar en lo que es ese viaje interior, que creería que tiene mucho que ver también con ese tema del trance, pero de una manera más avanzada, la hechicería soñadora, de la cual ya hablamos un poco, el camino verde, que es el tema de las hierbas, el trabajo clifótico. Incluso aquí hace mucha falta comentar el lado conceptual, porque como les dije, este video está orientado desde esa parte Citra, Agra, Clifford, demonios, pero eso se dice muy rápido. Como lo hemos visto, e incluso como yo lo he señalado en otras oportunidades, si bien hoy en día el Citragra es un concepto muy sonado, por algo justamente yo llegué hasta él, hay mucho camino por desarrollar y hay muchas interpretaciones o diferentes interpretaciones que se dan al asunto dependiendo del autor, dependiendo de la escuela, y es muy importante tenerlas claras para saber yo por dónde me voy a ir, por dónde voy a trabajar de alguna manera. Y vienen otras actividades como aprender a hacer el tema de los óleums o de los aceites, de inciensos, más obras de brujería y hechicería, aprender más de magia ceremonial y otros rituales, la necrosofía o incluso la necromancia, porque nuestro sendero trabaja directamente con fuerzas abyectas, adversariales, de los cuales lo mortuorio es una de ellas. Vemos que justamente una constante dentro de los personajes o incluso dentro de los principios de mano izquierda es esa catabasis, es decir, ese descenso hacia el inframundo, sea el inframundo personal o sea el inframundo en términos de algún tipo de panteón mitológico, es esa idea de conectar con aquello que nos puede enseñar lo mortuorio, ¿sí? Entonces, esa parte también es muy importante, pero al ser una de las disciplinas, digamos, lo más complejas, avanzadas, densas incluso, por esa misma razón se deja para un escenario mucho más avanzado, cuando ya se tendrán que haber afianzado otros puntos. El contacto con el daemon personal, que incluso diría Aleister Crowley, como lo comenta en el Magia en Teoría y Práctica, esa debería ser la tarea fundamental de cualquier practicante de magia, es decir, enfocarse en ese contacto y comunicación con ese, como lo llama el Santo Ángel Guardián o daemon en otros escenarios. Y finalmente tenemos otros rituales litúrgicos. Ya saben que hay un concepto que se ha acuñado, que es el de la liturgia siniestra. Aquí pueden encontrar un video sobre ello, aprender el tema de la invocación o evocación, o por lo menos desarrollarlo más a profundidad, más sex magic, más hechicería soñadora, estructurar ahora sí los rituales. Bueno, después de que ya he practicado con diferentes bases, con diferentes elementos de otros autores, de otros libros, entonces yo ya entiendo la idea que hay detrás, ya entiendo los principios de Magic. Ahora sí, ¿cuáles van a ser mis propuestas? ¿Cuál es esa entidad, por ejemplo, con la que yo quisiera tener contacto, pero no hay un sigilo desarrollado, no hay un ritual antiguo que se haya desarrollado? Sin embargo, yo siento esa fuerza de alguna forma ahí. Puede ser de un grimorio, puede ser de algún panteón mitológico, lógicamente, que se ajuste a lo que busca o pretende el sendero de la mano izquierda. Entonces, ahí es donde justamente sí puede entrar el ingenio del practicante, que no estará simplemente improvisando, sino aplicando los diferentes saberes y actividades que habrá desarrollado. Y así vamos descendiendo, descendiendo, de alguna forma puliendo, trabajando otras actividades, otras ceremonias, otros rituales, hasta que llega el momento de la iniciación. Ese es un concepto bien subjetivo, complejo, depende desde donde se vea. Para algunos la iniciación que vale es aquella que es
ejecutada por entrar en una orden o en una logia. Para otros hay este concepto de la autoiniciación, para otros sí es necesario trabajar con un maestro. Yo diría que aunque la palabra iniciación tiene que ver con la cuestión de comenzar algo, en realidad es un punto al que se llega y no desde el que se parte. Desde luego pueden haber muchos más elementos que queden por fuera de este currículum, pero creería que con esas actividades, con esos estudios, con esas partes, uno ya tiene bastante por dónde comenzar y por dónde, por supuesto, ir trabajando. Y aunque esto parece una especie de camino lineal, o así fue como de alguna manera yo lo expliqué, lo acabo de comentar y lo acaban de ver en las imágenes, puede no serlo. Y es posible que yo esté tomando o tocando un elemento y a la vez otro, y de pronto ya estoy avanzado en unas cosas, pero incluso me faltan otras, porque finalmente la magia es eso, es un camino de por vida cuando se quiere conocer y explorar a profundidad. Ahora, en medio de estar trabajando con estos asuntos teóricos, prácticos, con estas actividades, es aquí donde vienen las particularidades del sendero. ¿Qué puede llegarse a esperar o cuáles son algunas de las cosas, porque muy probablemente no las he consignado todas, que podrían llegar a pasar cuando estoy trabajando con el sendero de la mano izquierda? Pero antes de continuar, si les está gustando este video, por favor les pido que dejen su me gusta, que lo compartan, que se suscriban a este canal si son nuevos por aquí. Y que si desean apoyar Ecos del Abismo desde otras posibilidades, saben que lo pueden hacer por medio del super gracias, el corazoncito que aparece en la parte de abajo de este video, dejando sus donativos, asimismo haciéndose parte de la comunidad de miembros del canal de YouTube o yendo a otros escenarios donde van a poder conseguir más información, como lo es mi Patreon a través de escritos, podcast del abismo y otros elementos que justamente se han presentado para ayudarles en este proceso de enseñanza y aprendizaje. En principio ya había señalado algunos de esos temas que se pueden llegar a enfrentar dentro del caminar por el sendero de la mano izquierda, pero vale la pena volver a ellos para hablar con más detalle. La ruptura de dogmas y creencias se dice muy fácil, pero en lo que a mí respecta, he visto personas para los cuales esto es muy confrontativo. Comienzan a trabajar, a desarrollar sus rituales, sus lecturas y demás, pero por dentro siguen habiendo ciertas ideas que de alguna manera les carcomen, como esta idea de estaría haciendo algo malo, me condenaré en el infierno verdaderamente por estar trabajando con estos demonios, estará Yahvé, Dios, enojado por esto que estoy haciendo y recibiré algún tipo de castigo, entre otros pensamientos. Pensamientos que no son tan fáciles de cambiar, que no son tan fáciles de desestructurar y que aunque un practicante hoy se sienta muy seguro de aquello que está haciendo, probablemente dependiendo de qué cosas le pasen el día de mañana, esto podría cambiar. Por ejemplo, hay personas que comienzan a tener periodos de crisis, de los cuales también ya hablaremos en un momento, y lo primero que hacen, precisamente por no haber trabajado lo suficiente en esa ruptura de dogmas, de creencias, de esas viejas estructuras, es echarle la culpa al sendero, en lugar de hacerse responsables, porque justamente uno de los grandes llamados que hace, no solo diría yo que el sendero de la mano izquierda, una vía mística decente es buscar la responsabilidad en el individuo, en lugar de simplemente cuando las cosas no salen como yo quiero, como dicen por ahí, comer del pan pero maldecir el trigo. Entonces, oh, me pasó esto en mi vida, eso me pasa por estar trabajando con demonios, eso me pasa por estar dentro de la mano izquierda. Todavía esos procesos no habían sido trabajados de la manera adecuada y eso muchas veces puede ocasionar que hayan estos procesos de ruptura o de crisis de fe, como le llaman algunos, sin querer utilizar la fe de la misma manera que se utilizan los contextos religiosos, pero yo creo que se entiende bastante bien lo que quiero decir en ese caso. Además de eso, viene el señalamiento y el exilio. Ya lo habíamos comentado un poco con este ejemplo de la familia que señala a ese miembro, ese individuo que se quiere salir de ahí, que presenta una estética, que presenta esta afinidad con el lado siniestro. Va a ser muy normal y esperable que el resto de las personas de alguna manera generen un rechazo y que uno se sienta de alguna forma una paria. Es más, yo lo comentaba hace días con alguien de que si no fuera por Internet, probablemente esta comunidad no hubiera crecido. ¿Por qué? Porque si bien hoy en día la cultura popular y muchas referencias como la televisión, las películas, han seguido comentando y han seguido utilizando elementos de la magia, de los demonios y no sé qué, lo cual genera un atractivo,
Definitivamente aquellas personas que verdaderamente están interesadas son muy pocas y muchas veces se encuentran de alguna forma diseminadas por el mundo, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, si no fuera por Internet, por ejemplo, propuestas como estas no existirían y sería muy complicado. Y definitivamente ese exilio o esa soledad es un proceso que se pasa por la misma lógica que propone el sendero. El sendero es adverso. Adverso es que está en contra de lo establecido. Si de alguna manera pudiéramos seguir como la misma ruta de los demás, entonces ya no sería adverso, ya no sería abyecto, ya no sería antinómico, ya pasaría a ser parte del flujo, digamos, natural, entre comillas, de las cosas. De manera que cada uno de nosotros sí tiene que lidiar con eso, tiene que lidiar con el estigma social, con esa idea de que, oh, eres satanista o luciferino, lo que sea, entonces qué horror, agarren a los niños, agarren a los animales, cuidado con esta persona. Es normal. Es el mismo tipo de señalamiento que todo el tiempo y toda la historia han sufrido aquellas propuestas que no se ajustan al status quo. Y eso es algo que todos vamos a tener que pasar. Así que hay que tener los pantalones muy bien puestos, o las faldas, como quieran, para ser capaz de asumir ese proceso, que, vuelvo y repito, no va a presentarse una única vez, puede presentarse en otras oportunidades. La confrontación interna es otro elemento que puede llegar a acontecer, sobre todo porque cuando trabajamos no solo sendero de la mano izquierda, magia en general, estamos abriéndonos ante un mundo de posibilidades muy grandes. De hecho, cualquier persona que no tenga nada que ver con esto probablemente verá a aquellos que estamos inmersos en estos asuntos como personas locas. Queríamos estar en psiquiátricos, que es eso de hablar de dioses o de demonios o de espíritus o de magia. Esa persona no está cuerda, esa persona no es funcional para la sociedad. Y a veces tienen razón. A veces hay personas que llegan con muchos vacíos dentro de su salud mental, con trastornos de depresión, con trastornos e ideas de acabar con su propia existencia, con ansiedades y con muchas cosas, que hasta cierto punto pueden trabajarse paralelo a estar dentro del sendero. Y hay otros puntos en los que definitivamente no. Muchas veces lo que sucede es que estos trastornos se exacerban más ante la presencia de esta clase de discursos. Y no solamente de la mano izquierda, porque casos de histerias por temas religiosos y espirituales se han dado de parte y parte, de la mano izquierda, de la mano derecha o incluso de las religiones, especialmente aquellas que funcionan de manera sectaria. Y eso es muy común y muy típico. Por eso es que se hace tanto hincapié en la necesidad de tener muy clara esa sombra, que es un concepto que también se ha mencionado mucho en la mano izquierda y definitivamente podríamos decir que es algo por lo que se atraviesa. Cuando yo comienzo a abrir esas puertas de lo adversarial, a trabajar con esas fuerzas de la energía B, a despertar y hacer las paces con esos demonios internos, pues ¿de qué se ha nutrido mi sombra? ¿Cuáles son esos demonios que hay ahí? ¿Cuáles son esos elementos que yo debo de trabajar de alguna forma? Que, por ejemplo, minan mi voluntad. Y esa confrontación no se va a dar de una forma agradable, amable, bonita o chévere, especialmente si el practicante no está con los pies puestos sobre la tierra. Se puede llegar a dar de maneras muy fuertes, muy confrontativas, y si la persona justamente no está bien parada sobre la tierra, se va a caer del viaje mágico. Eso me hace recordar un video que yo hice para mis redes sociales. Allá manejo un formato tipo Reel. Aunque me peleé bastante con esa idea, pues dije, bueno, me tengo que amoldar un poco, entonces hago videos más cortos con unos mensajes contundentes, diría yo, y uno de ellos fue justamente caerse del viaje mágico. Los invito a que vayan y lo vean si quieren. Igual aquí vamos a seguir hablando un poco más al respecto. Y es que esas confrontaciones internas muchas veces se van a ver motivadas por los estados de crisis. Seamos claros y seamos honestos. Este sendero, por muy llamativo que parezca, es adversarial por muchas razones. Y es fuerte y puede llegar a ser hostil. En ese sentido, el sendero y trabajar con sus diferentes elementos puede producir fuertes estados de crisis. ¿Por qué? Porque aquí la crisis no es para deprimirse o no es para decaerse, sino para tomarlo como una oportunidad, básicamente. Entonces, cuando yo comienzo a trabajar y empiezo a decir que quiero que mi voluntad se haga y que mi gran obra se cumpla, etcétera, etcétera,
Puede que haya muchas cosas dentro de mi vida que se tengan que reorganizar y reordenar. Y para eso tengan que venir cortes drásticos, cambios fuertes, muertes simbólicas y demás. Y eso es algo donde uno va a tener que aferrarse fuerte si está convencido de que este es el camino que quiere seguir. Si no, el sendero simplemente lo va a depurar, es decir, lo va a sacar. Porque en últimas uno no está lo suficientemente fortalecido ni aquí, ni aquí, ni aquí para poder seguir transitando el camino. Otro aspecto que se puede presentar, especialmente cuando uno no tiene un maestro, una persona que lo acompañe, que lo guíe o que le pueda de alguna manera parar un poco el camión y decirle, venga, bajémosle 2 rayitas, son dos cosas. Una es el exceso del pensamiento mágico o la duda excesiva. ¿A qué me refiero yo con esto? Justamente, devolvámonos a esos trastornos o estas condiciones mentales y demás. La magia supone dar cavidad a la idea de que hay fuerzas, conciencias, espíritus, dimensiones que están por fuera de nosotros y que actúan de maneras sutiles. Y recibimos, lógicamente, comunicación con ellas a partir de las diferentes actividades que fueron explicadas, por ejemplo, en el currículum. Todo bien hasta ahí. Pero si el practicante no conserva un elemento que es fundamental, que se llama la duda racional. ¿Qué es la duda racional? ¿Será que esto es así o no es así? Eso marca la notable diferencia entre una persona que tiene la capacidad de racionalizar cualquier cosa en la vida y aquella que simplemente está completamente inmersa dentro de la fantasía que parece estar viviendo. Y ojo, porque hay muy buenos practicantes muy buenos, que reciben información, que tienen una capacidad de gnosis bárbara, de bajar información del astral, de un montón de cosas, pero eso no quiere decir que no estén perdidos en ese exceso de pensamiento mágico, donde, por ejemplo, cada cosa que les pasa ya lo ven como una especie de resultado o de mensaje del otro lado. O comienzan de alguna manera a delirar. ¿A delirar en qué sentido? A pensar que los espíritus les están hablando de un modo en el que les encomiendan tareas o les encomiendan ciertas cosas. Eso puede ser positivo o negativo dependiendo de qué cosas sean. Y para eso, una vez más, como ya lo he hecho en otras oportunidades, yo me permito citar los pensamientos del gran Héctor Escobar Gutiérrez, quien en esta frase que les voy a comentar y que otros seguramente ya han escuchado que le he dicho, resume cómo se resuelve ese asunto. Y él nos dice lo siguiente. Hay que desconfiar de las visiones, de los llamados o de las voces celestes o infernales que en determinado momento te llaman y te impelen a cometer actos desordenados. Solamente una experiencia mágica es válida en la medida en que esa experiencia comporta un desarrollo vital y gradual de tu entidad egoica, es decir, te eleva. O sea, si yo estoy haciendo mis trabajos, por ejemplo, con Lilith, y siento que de alguna manera hay un impulso o un mensaje por hacer una vasija, hacer una obra de arte, hacer una canción, si eso está en mis posibilidades, está válido. Pero si yo siento que ya tengo que incluso ir a hacer cuestiones que me pueden llegar a meter en problemas, ojo ahí, ¿ya? O si, por ejemplo, comienzo en un estado de paranoia, que eso es muy común, a pensar que es que estoy en una guerra mágica y que es que todos me quieren hacer daño, o que es que entonces ya Lucifer me dijo que es que tal persona está haciendo esto y esto, ahí se pone complicado el asunto. Y ahí ya estamos hablando de grandes problemas. Entonces ese exceso de pensamiento mágico hay que regularlo, pero tampoco hay que pasarse al otro polo, que es la duda excesiva. Y es que existen muchas veces practicantes que hacen sus tareas de manera juiciosa, digámoslo así, leen los libros, estudian, desarrollan prácticas, pero por dentro piensan, yo no creo que eso esté funcionando. No sé, es que yo no veo como un resultado tangible de algo. Es que ¿será que yo sí tengo la fuerza? Esos dos momentos se pueden atravesar. El uno lleva a un exceso de ego, de vanidad, de creerse o sentirse el más poderoso, la más poderosa, por mencionar un ejemplo, y el otro lleva a no poder desarrollar el poder y la voluntad necesarias para ejercer la magia. Y ambos elementos se pueden presentar en un punto u otro del camino. Puede que algunos sea un exceso de pensamiento mágico y que puede que para otros sea una duda excesiva. Pero como, vuelvo y repito, el sendero es altamente confrontativo, definitivamente eso es algo que podemos llegar a experimentar en algún instante. Y hay que tener mucho cuidado. Hablando justamente de las cualidades del vago, la prudencia podría llegar a ser la clave para resolver el tema. Dentro del camino,
Puede ser que aunque trabajemos de forma solitaria, en un momento determinado nos encontremos con la posibilidad de trabajar con otras personas, de tener contacto con otros practicantes o incluso de tener un maestro o pertenecer a un grupo, una orden, una logia. Y esto es algo complejo, porque un buen maestro puede llevar a un estudiante efectivamente a avanzar y progresar, pero un mal maestro, un estafador, como llaman a veces, una persona que justamente está perdida dentro de su exceso de pensamiento mágico o que se ha caído directamente del viaje mágico, por supuesto no resultará un guía adecuado. Ese fue uno de los puntos de los que se habló en la conversación con Liosa Lodurson, quien, aprovechar en este momento, hizo o dejó una especie de pautas para reconocer un buen maestro o un buen guía y diferenciarlo de una persona que podría no serlo. Y con ello, si se quiere y se llega a ese punto de uno encontrar ese maestro para afianzarse y adentrarse más en la tradición, pues tenerlo en cuenta, de tal manera que tenga una mayor garantía de estar en un lugar seguro y con una persona adecuada. En el primer punto tenemos, el maestro ha dedicado su vida a la tradición y conoce ampliamente sobre la misma. Es decir, no es que haya hecho 2 o 3 cursos de internet, no es que se haya leído 2 o 3 libros y entonces comenzó a hacer talleres y cursos. Eso es algo muy común al día de hoy, sobre todo cuando sabemos que la magia es lucrativa y sabemos que el conocimiento se paga. Y eso no tiene nada de negativo, pero cuando uno ve que una persona, por ejemplo, brinca de un tema al otro y toma un poquito de aquí y toma un poquito de allá, me puede estar indicando que está en la misma posición de buscador en la que yo me encuentro y no necesariamente ha profundizado lo suficiente en alguna tradición como para yo pensar que puede haber un avance más profundo. En segundo punto tenemos, el maestro ha aprendido con otros conocedores, es decir, no solamente se ha quedado con lo que ha desarrollado de manera autónoma, sino que ha ido con personas con experiencia, con sapiencia, que pueden justamente darle y orientarle más. Porque no importa qué tan lejos lleguemos, siempre habrá más por aprender, siempre habrá más por hacer. Y definitivamente, aunque ser viejo no es una garantía de ser sabio, sí está muchas veces muy cerca de serlo, especialmente si uno ha dedicado su vida a cualquier dinámica. 3. El maestro no usa sus problemas personales para solicitar dinero o tomar ventaja de sus alumnos. Creo que esto colinda mucho ya con lo que tiene que ver aquellas personas que tienen un cuadro psicológico muy preciso, ¿no? Muchas veces sociópata o narcisista, o bueno, no soy yo una autoridad en la psicología para hablar de esto, pero básicamente son estas personas que saben manipular muy bien otro grupo de personas que las alejan de su núcleo, de su entorno, de su familia, que comienzan de alguna manera a convencerlos y a llevarlos por ese exceso de pensamiento mágico y a hacer que el punto se centre en el maestro y no en el estudiante y en su proceso. Entonces es muy importante porque por ahí hay muchas personas que en lugar de estar buscando estudiantes, buscan aduladores o buscan personas que hagan lo que ellas quieren. Y eso hay que tenerlo muy presente. No importa qué tan docta, tan versada, tan experimentada se vea esa persona. Si uno detecta este elemento, es importante tomarlo como una red flag, como se dice hoy en día, y más bien hacerse para un ladito, si es posible. 4. El maestro no toma conocimiento de otros maestros y afirma que es suyo. Esto tiene que ver básicamente con la cuestión de citar las fuentes, de reconocer el trabajo de los otros. ¿Por qué? Porque cuando hay una apropiación de un término, de un concepto, de una idea, de una estructura, de un libro, de lo que sea, eso me está diciendo muy claramente quién es la persona. La persona, en lugar de ser alguien que puede reconocer sus falencias o puede reconocer que hay otros que saben cosas que él ignora, y más bien lo que está intentando es mostrarse como el más sapiente, es una persona que claramente no me va a permitir reconocer mis propios errores o no va, es una persona que no está creciendo, simplemente está tomando muchas cosas de los demás, probablemente, entre otras cosas, pues para lucrar. Y vuelvo y repito, el problema no es lucrar, el problema es cómo se hace. El tema de cuánto vale el trabajo de cada quien, yo creo que eso es una cosa muy personal y cada quien le da a su trabajo el valor que considera que merece. Pero el problema es cuando es lucrar a partir de el trabajo de los demás y no reconocerlo. 5. El maestro no presenta impulsos dogmáticos, sean religiosos o políticos, sobre todo en la mano izquierda, donde se trabaja mucho la idea de la voluntad, del criterio personal y demás. Entonces, si yo a fuerza trato de convencer a ese estudiante
o esa persona que se está acercando a mí de que crea determinada cosa, ahí es complicado. Y ahí muchas veces también entran estos discursos de, tú tienes que hacer esto por mí, o tienes que darme tanto, o tienes que obedecerme, o la estás embarrando, como se dice coloquialmente, porque es que ya tal entidad vino y me lo dijo. Ojo, porque muchas veces eso se puede convertir en un discurso de manipulación. Y ahí definitivamente hay que tomar serias distancias. Y 6. El maestro retribuye la tradición, no solamente la ordeña. Es decir, es una persona que justamente como ha dedicado su vida a la magia, a la tradición, a lo que está haciendo, le retribuye. Genera contenido, hace música, hace arte, busca expandir el mensaje y no solamente ofrecer talleres, cursos, formaciones, talleres, cursos, formaciones. ¿Por qué? Porque eso justamente va a hablar de que si bien comentar esta idea del amor al arte es muy subjetivo, sí podemos decir que esa dedicación se ve justamente ahí. Aunque la persona igual tenga sus libros, sus cursos, sus talleres o lo que sea, promueve, promulga, expande la comunidad, le devuelve a la tradición lo que le ha dado, justamente. Y así como Liosal entregó unas bases y unas pautas para escoger un maestro o para tener en cuenta a la hora de diferenciar un maestro de una persona que no lo es, también mencionó unos elementos claves para un proceso iniciático serio. Es decir, cuando yo voy a trabajar con tal o cual orden o con cual o tal corriente, ¿qué debería de tener esa orden o esa corriente para yo decir, ok, por aquí voy a poderme desarrollar de manera adecuada? Uno, que la tradición tenga una base histórica sustentable, sobre todo porque hoy en día es muy común que cada quien se invente lo que quiera. Y uno muchas veces podría estar más bien siguiendo los delirios de otro en lugar de estar trabajando en una base sólida y en una base que tenga fuentes y que tenga diferentes elementos que le sustenten. Volviendo al tema del maestro, quien imparte esta corriente tiene credenciales verificables, es decir, dos, que la enseñanza tenga un proceso vivencial continuo, es decir, que haya toda una estructura, una base argumentada del qué, el para qué y el cómo, ¿sí? De tal manera que yo pueda observar efectivamente cómo se va generando ese proceso y no quede únicamente en un elemento subjetivo o en que, yo pagué ya esta membresía, entonces ya pasé a grado 2 o grado 3 o grado 4, que es lo siguiente que justamente Liosal dice, y es que la tradición esté sustentada por un proceso de avance sin necesidad de estar limitada por grados o por jerarquías. Él que, por ejemplo, fue una persona que pasó por los métodos de la vieja escuela, en esas viejas escuelas justamente hay diferentes pruebas que se le colocan al practicante para que pueda a nivel teórico y práctico demostrar que efectivamente está dominando estas áreas. No porque tenga que demostrárselo a nadie, sino porque es un acto de evaluación. En la evaluación yo me doy cuenta si sé o no sé, como decían justamente los profesores de mi universidad. Si sabe, conteste, si no sabe, no invente. Y más bien póngase a pensar qué tiene que hacer para hacer las cosas mejor. Creo que se han hablado de muchos aspectos difíciles, complejos, pero siento que es importante. Por supuesto, en el sendero de la mano izquierda también se evidencian y se viven muchos elementos que son positivos. Eh, Justamente lograr ese proceso de ese avance, de ir mejorando en las habilidades, en las prácticas, en las actividades, ceremonias que uno va realizando, el poder ver cómo su voluntad se manifiesta, lo cual se dice muy ligero, pero eso es una pregunta que cada quien se tiene que hacer. ¿Cuál es mi voluntad? ¿Qué es lo que yo deseo lograr? Y lograrlo, y cuando se logra, pues justamente uno dice, por mi esfuerzo, por mi voluntad y por esta fuerza que me acompaña, lo he conseguido. Por supuesto, ya lo que tiene que ver con temas post-mortem, metempsicosis, la transmigración del alma y demás, pues es algo que nadie puede verificar de algún modo, pero de lo que puede tener una cierta convicción, digámoslo así, porque ha atravesado diferentes procesos que le llevan a ello. Indudablemente hay una cantidad de pruebas que se atraviesan en este sendero y en cualquier otro, vuelvo y lo repito, porque la vía mística de alguna manera es tratar de alejar la mirada de la materia o por lo menos entrar en esta concepción de que lo que nos rodea no es lo único que existe y que para acceder hasta esos planos o otras dimensiones hay que pasar por diferentes procesos, pero que habrán muchos elementos que me lo impidan, porque justamente recordemos la idea de samsara, la rueda de reencarnaciones, ¿no? La idea de los gnósticos de que este mundo material es una prisión. Entonces, todo aquel que intente ver más allá se va a encontrar con un alto en el camino.
y sobre todo aquel que lo quiera hacer desde una vía siniestra, adversa, oscura, antinómica, todavía mucho más. Porque lentamente irá trabajando con fuerzas, con energías, con ideas, con conceptos que son una especie de veneno para lo cósmico. Y si hablamos de que el cosmos es una especie de organismo, ¿no? Aquellas personas que se salen de esa línea discursiva o de sus lógicas pasan a ser como parásitos, como virus, como bacterias. Entonces, los anticuerpos, que podríamos tomarlos como esos obstáculos, si lo queremos ver así en esa metáfora, entran a actuar de manera que esa bacteria, ese virus sea eliminado o no pueda estar. Entonces, por esa razón, particularmente el sendero de la mano izquierda presenta diferentes pruebas, presenta diferentes ordalías. Hay que ver cómo se va reflejando eso dentro de nuestra vida. Habrán diferentes momentos donde sean puestos a prueba nuestra determinación y nuestro deseo y nuestra voluntad de estar aquí. En estos casi 8 años ya de Ecos del Abismo y otros tantos más, dentro de la parte de la mano izquierda, yo he visto muchas personas ir y venir. Quedarse aquí es lo más complicado. No empezar, y yo creo que eso es así con todo. Empezar algo es la parte sencilla. Mantenerse es lo difícil. Por esa misma razón es que hay que trabajar en esas cualidades mágicas y todos los elementos que fueron mencionados. Porque no se trata de que el caos y el vacío y la oscuridad son lo único que va a rodear nuestra vida, que es lo que muchas veces la gente no comprende. La gente dice, pero entonces si tú sigues caos, vacío y oscuridad, entonces no experimentas amor, no experimentas amistad, no experimentas felicidad. No, claro que sí, porque una cosa es la materia y otra cosa es el espíritu. ¿Y quién dice que no se puede llegar a experimentar estados de paz, de tranquilidad, de plenitud en ese caos, vacío y oscuridad? Simplemente por ser caos, vacío y oscuridad. Como si la única manera de experimentar esos estados fueran a partir de esa luz blanca, esa fuente cósmica de la que todo el mundo habla. Yo pienso que efectivamente el sendero de la mano izquierda es para quienes tienen esa afinidad, familiaridad, conexión, vínculo con esos elementos. Y paradójicamente, y ahí es donde viene la idea de por qué es un proceso espiritual, se encuentra esa paz, esa plenitud, esa madurez, esa primero transgresión y luego transformación y luego evolución espiritual. Por eso hay mucha gente que se choca y dice, oh, pero si ustedes trabajan con demonios o con espíritus, porque son personas, porque ha pasado, ¿no? Así como hay personas desagradables, también hay personas muy agradables, muy tranquilas, muy respetuosas, que están en lo suyo simplemente. Y eso es lo que muchas veces la gente no entiende y por lo que muchas veces la gente se pone furiosa. Porque justamente tratan de reflejar esa idea cuando pertenecen a otras religiones de que todos asumamos el mismo discurso. Aunque lo siniestro es muy claro y muy contundente en que lo adversarial es, digamos, la respuesta para aquellos que sienten que es así, no se mete con los demás. Es decir, no es el interés. Y pienso que esa es la clave y eso será otra vivencia adicional que se tenga que experimentar cuando se transita el sendero. Entender que el proceso es personal y es mío y soy yo el único responsable. Ni los maestros, ni los demonios, ni los demás, únicamente yo. Si vamos a hablar de ese proceso de autodeificación que es tan famoso, creo que esa es la manera, en lugar de simplemente andar vociferando yo soy mi propio Dios y yo ya estoy en Zaumiel, sea lo que sea que eso signifique, y más bien procurar por generar ese cultivamiento y evolución constante, que no va a ser sencillo, no lo es. Puede que se presente de manera muy atractiva, muy exótica, ¿no? Con canales como este, o con libros, o con propuestas de otras personas, pero en realidad es que en el sendero pueden comenzar muchos y terminar pocos, como aquellos que seguramente terminaron este video. Otros lo habrán abandonado al minuto 5 o al minuto 10. Así que con eso los dejo. Espero que este video les haya gustado, que les haya dejado como siempre más preguntas que respuestas. También les haya brindado otras luces, otras ideas, otras cuestiones que los haya puesto a reflexionar. Muy importante sobre todo lo que se habló. Por supuesto, pudieron haber quedado elementos por fuera. Si son así, me gustaría leerlos en los comentarios. Si los quieren dejar, tal vez pensando en una segunda edición de este tema. Les recuerdo que pueden seguirme a través de mis redes sociales, de Facebook, de Instagram, de Patreon, donde hay más contenido adicional y por supuesto es una excelente manera de ayudar a que Ecos del Abismo siga creciendo y siga avanzando. Nos vemos en una próxima ocasión y como siempre, ¡que arda la llama negra!